Corazón, hablarnos a nuestra mente, nuestra vida, Señor, para seguir creciendo, Señor, en tu palabra, Señor, seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Y nuestro deseo es que nuestras vidas puedan crecer en ti, Señor, que no nos quedemos en la estatura, Señor, al punto que estamos ahora. Sabemos que hay más, bendito Dios, y queremos alcanzarlo. Por eso rogamos que tú nos auxilies, nos ayudes, Señor, para que esto se pueda dar, bendito Dios. Te damos muchas gracias por tu presencia, gracias por cada vida, Señor, cada uno de mis hermanos que está aquí, Señor, que venimos a escucharte hablar, bendito Dios. En el nombre de Jesús te damos a ti la gloria y el honor, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, Dios me los bendiga. Quiero que vayamos a la palabra de Dios, a Génesis, donde hemos estado hablando. Bueno, Génesis 17, pero vamos a ver desde el versículo 9. El domingo veíamos acerca de del pacto, ¿sí? Miércoles y domingo. Pero bueno, el domingo lo traté de enfocar un poquito más ¿cómo lo puedo decir? Lo que motiva el pacto, sí, que es el amor a Dios. Amén. En sí de eso era el punto fuerte. Pero les decía el miércoles pasado que aquí lo podemos ver en dos líneas, ¿verdad? En base a como yo lo quiero hablar, ¿sí? Una de ellas pues era el pacto, ¿sí? Bueno, antes de eso, para los que recordamos, pues aquí empezamos a hablar acerca de el camino hacia la madurez, ¿verdad? Que es cuando ya Dios, pues en base a todo lo que hemos hablado sobre la fe, sobre el caminar hacia el crecimiento de nuestra fe, pues en este punto todo lo estamos enfocando en Abraham, ¿sí? Cómo la fe de Abraham se fue madurando, amén. Y pues hay muchas cosas todavía que hablar, pero bueno, ya conforme Dios nos vaya dirigiendo. Pero dentro de todo eso, pues veíamos cómo Dios ya llega a un punto en Abraham donde Dios ya le empieza a hablar sobre la madurez, ¿sí? Acuérdense que hay estaturas de fe, ¿sí? La fe de un niño, hablando todo espiritualmente, ¿verdad? La fe de una persona o de un joven, por decirlo de esa manera, y la fe de un padre, ¿sí? Eso lo explico un poquito más. La primera carta de Juan, me parece, que habla de los niños, de los jóvenes y de los padres. Y bueno, esas son estaturas, ¿verdad? También lo hemos relacionado con el grano de mostaza, la hortaliza y el árbol, ¿verdad? Y pues se refiere a lo mismo, son estaturas de fe, ¿sí? Principalmente, ¿sí? Y que tiene que ver con madurez, hablando espiritualmente, ¿sí? Y bueno, en resumen así muy rápido, pues crecer en Dios es parecernos a Jesús, ¿sí? Entonces entre más crecemos, pues más nos vamos pareciendo a Él, ¿sí? Y al revés, ¿verdad? Entre más nos parecemos a Él, pues es porque estamos creciendo, amén. Entonces debemos de parecernos a Él, pues en carácter principalmente, ¿sí? La forma de pensar, cómo piensa Dios, o la mente de Cristo, ¿verdad? Cómo habla el Señor, ¿sí? Cómo juzga Dios, un justo juicio, ¿verdad? Todas esas cosas, entre otras, principalmente lo que es carácter y la mentalidad, obviamente pues eso se manifiesta, ¿verdad? Con nuestra conducta, ¿sí? Cuando una persona está creciendo en su interior, en Cristo, está creciendo en su forma de pensar, está creciendo en su forma en la que ve las cosas, ¿sí? Está creciendo en el carácter, pues se hace evidente en su comportamiento, ¿sí? Entonces esa es la diferencia de lo que es ser religioso o la religión, ¿sí? La religión nos trae conocimiento, pero no nos trae cambios, ¿sí? Conocimiento teórico, amén. Esa es la gran diferencia, ¿verdad? Nosotros o las personas que están creciendo en Dios, pues lo van manifestando en su carácter, como ya lo dije, ¿verdad? Su forma de pensar, y pues eso en el exterior se ve, ¿sí? Y se ve en su conducta, amén. Entonces una persona que puede tener muchos años en el evangelio, tener mucho conocimiento bíblico, ¿sí? Si su conducta no cambia, si su carácter no se ven cambios, si su mentalidad no se ve una renovación, pues realmente es un ignorante, ¿sí? Es una persona que no está creciendo, ¿sí? Tiene conocimiento bíblico, tiene años en el evangelio, pero no tiene un crecimiento. Ahí sí podemos decir, ese es un religioso, ¿sí? Entonces un religioso es alguien que no vive lo que conoce, ¿sí?
incluso hasta lo puede demandar, si es que así deben de ser, o así debería de ser, o nos pueden dar de bibliazos, ¿verdad? Exigiéndonos algo, como se dice de los fariseos. Sí, de los fariseos se dice, ustedes son hipócritas, les decía el Señor a los fariseos. Los fariseos, pues, era un grupo religioso de su tiempo. Y Él les decía, porque ustedes atan cargas pesadas que ni ustedes quieren mover, ¿sí? Entonces es cuando la persona exige cosas que Él no hace, ¿verdad? Y todo eso, pues en algún momento se deja ver, ¿sí? Se deja ver si realmente la persona está obrando en base a lo que dice conocer o no, ¿sí? Y pues eso se ve normalmente cuando vienen las pruebas, ¿sí? Pero bueno, entonces eso a grandes rasgos, eso es crecer, ¿sí? Crecer en nuestro carácter, crecer en nuestra mentalidad, y pues como resultado se crece en la conducta, ¿sí? Y obviamente todo en semejanza al Señor. ¿Sí está claro? Entonces hay mucho recurso o debería de haber dentro de la iglesia para que se pueda dar ese crecimiento, ¿sí? Principalmente pues es la enseñanza, ¿verdad? La palabra, amén. La palabra dada por diferentes ministerios, ¿sí? Como lo dice Efesios 4, ¿sí? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces cada uno tiene, va hacia una misma visión, pero tiene vamos a decirlo de esa manera, diferente revelación en base a la gracia que tiene, ¿sí? Como es una función distinta, Dios, aunque tienen un mismo fin o una misma visión, Dios les revela las cosas diferente, ¿sí? Porque diferente en el sentido de que se complementa con los otros, ¿sí? Así es esto. Entonces la iglesia debemos de tener todo el recurso, hablando espiritualmente, ¿sí? Palabra, ministerios, pues la impartición o la bendición que recibimos cuando se ora por nosotros, el consejo, la intercesión, la cobertura por la oración, entre otras muchas cosas. Todo eso son recursos espirituales que nos ayudan a crecer, ¿sí? Ahora, hay gente que puede tener el recurso, pero no tomarlos, ¿sí? Y si los tiene y no los toma, no crece. Esto no es como dicen, ¿verdad? No puedes estar en una cochera, te haces carro. Sí, es lo mismo. Sí, no puedes estar en un lugar donde se hable excelente y todo muy centrado y haya todo el recurso, vamos a crecer, ¿sí? Se requiere atender a lo que se habla. Por eso, bueno, he puesto mucho el ejemplo de Judas, el que entregó el Señor, ¿sí? Judas tuvo al pastor de pastores, ¿sí? Tuvo al donde habitó corporalmente toda la plenitud de Dios, donde no hubo ni un solo defecto, ni un solo error, no hubo ni una falla en absolutamente nada, y aún así falló, ¿sí? Nunca cambió, amén, porque la Biblia siempre o resalta eso, ¿verdad? Que él era ladrón, ¿sí? Entonces era una persona, él permaneció siendo ladrón. Así pudo haber llegado, como llegaron los otros, ¿verdad? Por ejemplo, el publicano, que era Mateo, pues también era un ladrón, ¿sí? Pero él dejó de ser un ladrón, amén, y se convirtió en un apóstol, ¿verdad? Y pues el que escribe el libro de Mateo. Pero Judas no, de Judas se sigue diciendo, ¿verdad? Ya al final de su vida, cuando él ya va a entregar al Señor, lo siguen describiendo así, era ladrón. O sea, él nunca cambió, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir? No aprovechó el recurso, amén. Entonces, otra es cuando no se tiene el recurso, pero ahí ya la cosa se complica más, amén, porque cuando no hay recurso de ese tipo que menciono en la iglesia, pues la cosa se hace muy difícil, ¿sí? Se requiere demasiada fe, demasiado amor por Dios, ¿sí? Y en algún momento Dios, ya sea que Dios saque a esa persona de ahí para llevarlo a un lugar donde va a ir recurso o pastos, ¿sí? Una oveja que pueda alimentarse y pueda crecer, ¿sí? Pero esas cosas ya son temas especiales, ¿verdad? Pero de que se da, y se va a dar mucho, ¿sí? Porque mucho, y pues esto se oye feo, pero así es, mucho pueblo de Dios o mucha iglesia va a venir a la baja, ¿sí? Porque no hay recurso y no se busca el recurso, ¿sí? Sino que en este caso el pastorado se mantiene así, de que así es y así quiero que sea, ¿sí? Ahí la cosa cambia, mis hermanos, amén, porque a todos Dios nos da la oportunidad, absolutamente a todos,
en la estatura que estemos, a todos nos la da, ¿sí? Entonces hay gente que no quiere aprovechar la oportunidad, y hablando de pastores, y entonces Dios, pues Dios es muy paciente, ¿sí? Pueden durar años esas congregaciones con esa actitud, pero va a llegar un momento donde Dios va a decir, ya, ¿sí? Y entonces sí, Dios empieza a sacar a su pueblo, ¿sí? Y lo va a llevar a donde hay pastos, donde realmente puedan crecer. Así es Dios, porque Dios es el buen pastor, ¿sí? Y Él cuida a su pueblo, amén. Entonces Dios nos va a dar muchas sorpresas, ¿sí? De iglesias que uno dice, no creo que eso pueda pasar, ¡pum!, van a venir al suelo, ¿sí? Iglesias que uno nunca en su vida, ni siquiera las hace uno en el mundo, y ¡pum!, Dios las va a levantar, ¿sí? Porque las cosas son muy diferentes. Pero bueno, entonces el crecimiento, pues, ¿sí? Ya en este capítulo, les decía el miércoles pasado, de aquí empieza Dios hablando acerca de la madurez, o sea, de la estatura de fe que va creciendo Abraham, en base a todo lo que estamos hablando, ¿verdad? Llega un punto donde Dios dice, ahora sí, quiero que vayas hacia la madurez. Por eso dice al principio del capítulo, ¿sí? Quiero que seas perfecto, ¿sí? Le dice así, ¿verdad? Yo soy el Dios Todopoderoso, anda de mí y sé perfecto, ¿sí? Y pues decíamos, esa palabra se refiere a estar completo, a estar maduro, y también se refiere a estar sin tacha, ¿sí? O íntegro. Entonces Dios le está demandando más, amén. Y pues ya, lo que ya hablamos la semana pasada, pues lo que nos lleva al crecimiento es ser fiel al pacto con Dios, o ser cristianos que tienen un pacto con Él, amén. Pero hay otra cosa que menciona aquí y que lo da como una señal del pacto, y es lo que vamos a leer. Ahora sí, vámonos ahí en Génesis 17:9. Y esto es lo que vamos a hablar ahora, ¿sí? Entonces, dos cosas que nos llevan al crecimiento a manera general, ¿verdad? En base a este capítulo, pues. Una es el pacto, que es lo que ya vimos, ¿sí? ¿Cuál es la razón del pacto de nosotros hacia Dios? El amor a Dios. Si no se ama a Dios, no se puede ser leal, ¿sí? Por eso la prioridad es enamorarnos de Dios, ¿sí? Todos o la mayoría venimos por una necesidad al Señor, yo creo que todos, ¿sí? Una necesidad material, una necesidad emocional, una necesidad laboral, o sea, algo, ¿sí? De enfermedad, ¿sí? Problemas familiares, etcétera, ¿verdad? Y así nos acercamos, ¿sí? Y aunque no es la motivación principal, o no debería serlo, Dios lo usa, ¿sí? Y es como un gancho para Dios, para que la persona empiece a oír del Evangelio y empiece a conocer. La verdadera razón para la que uno debe acercarse a Dios es por arrepentimiento, ¿sí? Pero normalmente, ¿verdad? No todos, o no sé, habrá sus raras excepciones, que se acercan a Dios porque se sienten tan pecadores y quieren ser limpios, ¿sí? Pero la mayoría, ¿verdad? Nos acercamos así, no tengo trabajo, tengo problemas en la familia, estamos enfermos, etcétera, ¿verdad? Necesidades de ese tipo. Como les digo, Dios las puede usar, ¿sí? Pero la real motivación de nuestro corazón al venir al Señor, pues es el arrepentimiento, ¿sí? Claro, ¿verdad? Llega un momento donde aquella persona que se acercó por ese tipo de necesidades, enfermedades, dinero, trabajo, etcétera, llega un momento donde Dios le empieza a hablar, ¿sí? Le empieza a decir, bueno, no nada más es por esto que te traje, es que por tus pecados yo fui a la cruz, ¿sí? Entonces tu pecado me crucificó, necesito que te arrepientas porque te puedes perder, ¿sí? Y bueno, entre otras cosas, ¿verdad? El que lo empieza a entender, pues se da cuenta que hay una necesidad más grande que una sanidad, ¿sí? Una necesidad más grande que tener un buen trabajo, tener mucho dinero, o que se resuelvan, o más bien se da cuenta el por qué tanto problema familiar, ¿sí? El pecado, ¿verdad? Y bueno, allá hay un arrepentimiento y la persona se encuentra con Dios. Hay gente que no le amanece, ¿eh? Sigue con la necesidad y saca, y se le puede ir la vida pensando que ese es el evangelio, pero no, ¿sí? Ese es un gancho, pero no es ese la razón principal. Por eso en su momento Dios le va a hacer entender a aquel que solo busca a Dios porque se supla alguna necesidad, ¿sí? En su momento. Y lo ideal pues es que seamos blanditos, ¿sí? Para recibir esa instrucción de Dios. Bueno, entonces empezamos a crecer pues en el Señor. Y bueno, decía, lo que nos lleva a ser leales al pacto, pues es el amor a Dios. Por eso
lo que uno debe de orar mucho, mis hermanos, es: Señor, enamórame. Sí, enamórame de ti, enamórame de tu palabra, enamórame de tus caminos, Señor, ayúdame a amarte, ¿sí? Y sí tengo una necesidad tremenda, y sí estoy urgido de ayuda, pero ten misericordia y hazme amarte, porque ese amor a Dios, ¿sí?, es lo que nos lleva a ser leales al pacto, ¿sí? Y si una persona es de pacto, esa persona va a crecer, ¿sí? Si una persona es desleal al pacto con Dios, no puede crecer, ¿sí? Por eso muchas personas se quedan solo con el sácame, pero no el pacto, ¿sí? Entonces, eso provoca que nunca crecen. Entonces pasan los años y sigue la misma mentalidad. Entonces llega un momento donde la persona se cansa y empieza a buscar fórmulas, ¿sí? Y busca su fórmula o algo, ¿sí? Y se puede volver al mundo, porque realmente nunca salió de ahí, ¿verdad? Y lo que quiere es una fórmula, ¿sí? Una varita mágica, ¿sí? Una fórmula mágica o de brujería a veces, ¿verdad? Que para que esto se resuelva así, porque no hay un corazón arrepentido. Pero les digo, casi todos llegamos así, ¿verdad? En el caminar como que nos empieza a caer el 20, ¿sí? A algunos les cae, a otros no les cae, ¿sí? Y por eso pues dan sus espaldas, o es gente, empieza a ser gente muy inconstante, ¿sí? Porque realmente no busca una lealtad hacia Dios, porque no lo ama, ¿sí? Por eso hay que pedirle a Dios eso: enamórame, Señor, y muéstrame lo que tú me perdonaste. Amén. Bueno, entonces esa es parte de lo que nos lleva al crecimiento o a la madurez, ¿sí? El pacto, la lealtad al pacto, motivada por el amor. ¿Está claro, mis hermanos? Entonces, otra cosa que menciona aquí es la circuncisión. Bueno, vamos a leerlo, ahora sí ya. Versículo 9. Dice: dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Entonces, sí sabemos qué es la circuncisión, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, esta era una señal. Ya el Nuevo Testamento ya no nos lo pide, no se asuste, ¿sí? Ya es de corazón, dice el Nuevo Testamento. Dice, no, ya la circuncisión ya no es en el cuerpo o en la carne, dice. Ahora es en el corazón, por el Espíritu Santo. Sí, así lo menciona, me parece que es Romanos. Sí, ya no es ahora en el cuerpo. O sea, ya no hay necesidad de esto, ya no hay necesidad del ritual. Ahora lo que Dios quiere es que te circuncides el corazón, ¿sí? Y eso tiene un significado, porque la circuncisión tiene que ver con dolor, ¿sí? Aparte de eso, fíjese lo que dice el 12: y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Bueno, dice el 8º día, ¿sí? El 8 en la Biblia normalmente tiene que ver con nuevos comienzos o una nueva etapa, ¿sí? Entonces, pero bueno, vamos a verlo así. ¿Qué es pues la circuncisión para nuestro tiempo? Bueno, creo que es Romanos 9 donde lo dice, que ahora es de corazón, ¿sí? Quiere decir que ya no es físico esto. Ahora esto tiene que ver con nuestro interior, ¿sí? Ya no en el exterior, ¿sí? En el tiempo del Antiguo Testamento, cuando la iglesia judía como que estaba renovándose, esto como que no le cuadraba, porque decía, no, es que se tienen que circuncidar los gentiles, ¿sí? O los que no son judíos. Pero bueno, ya después Dios les hizo entender que no era necesario, ¿sí? Que lo que necesitaban era circuncidar su corazón, ¿sí? Entonces, ¿qué significa la circuncisión de corazón? Hay una escritura en Josué, creo que es el 5, donde habla de la circuncisión, donde Josué circuncida la nueva generación, ¿sí? Y Dios le dice, hoy he quitado el oprobio egipcio, ¿sí? A este pueblo. Entonces, ¿qué tiene que ver o qué es la circuncisión? ¿Sí? Es quitar lo egipcio, ¿sí? ¿Qué es Egipto para nuestro tiempo? Siempre va a ser el mundo, o normalmente es así.
Entonces, ¿qué es quitar el oprobio egipcio? Es quitar lo mundano, ¿sí? Y pues, ¿qué es lo mundano? La forma de pensar, la forma de sentir, la forma de actuar, la forma de hablar. O sea, es todo lo que traemos del mundo, ¿sí? Desde actitudes, formas de pensamiento, impulsos que traemos también, deseos, etcétera, ¿verdad? Todo lo que, puedo decirlo así, es nuestra vieja vida, ¿sí? Todas esas costumbres, todos esos deseos, todos esos sentimientos, todo lo que, los hábitos también, eso tiene que ver con Egipto o con lo del mundo, ¿sí? Cuando la Biblia dice, bueno, ahora con la circuncisión en este sentido, que es interna, ¿sí? Que es rasgar el corazón, ¿sí? O quitar el oprobio egipcio, ahora es a través de algo que nosotros podemos relacionar muy bien, lo que es la cruz, ¿sí? Cada vez que yo tomo mi cruz, la Biblia dice así, ¿verdad? Que tengo que tomar mi cruz cada día, ¿sí? Ahorita de eso es la idea del mensaje, ¿sí? Tengo que tomar mi cruz cada día. Cada vez que yo tomo mi cruz, yo estoy negándome, ¿sí? A lo que yo traía de Egipto, ¿sí? Formas de hablar, formas de pensar, formas de obrar. Cuando yo quiero actuar en base a lo que yo era en el mundo, ¿sí? Ahí yo me tengo que circuncidar, ¿sí me explico? O yo lo tengo que crucificar, amén. Entonces, fíjense cómo esta es una señal, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que yo me niego a mí mismo, ¿sí? En algo que Dios me lo trae a la conciencia o me lo redarguye, cada vez que yo hago eso, yo estoy confirmándole a Dios, ¿sí? Yo quiero crecer, amén. Entonces, no se puede crecer si no se lleva la cruz, ¿sí? ¿Hasta aquí está claro? ¿Sí? Entonces, de una forma más entendible, circuncisión, llevar la cruz, ¿sí? Eso es lo que estamos hablando, amén. Vamos a Mateo 11, ahí también lo vamos a ver así. Y luego ya explicamos todo o gran parte de lo que es la cruz. Normalmente, ¿verdad? Cuando uno habla o escuchamos llevar la cruz, pues no es muy agradable, ¿verdad? Porque ya te sientes incómodo, ¿sí? Pero créame que ese es el camino fácil, ¿sí? Pero bueno, lo vamos a ir aprendiendo. De todos modos, el que quiere conocer a Dios y quiere crecer en Dios, es inevitable, si tiene que cargar su cruz. Bueno, 11:28. Fíjense bien. Y luego ya nos vamos en base a esto. Mateo 11:28. Fíjese. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Esa es la primera etapa. Ese es el niño, ¿sí? Acuérdense que era el 8º día, ¿sí? Nuevos comienzos, nuevas etapas, ¿sí? Ese es el número 8, significa. Al 8º día de nacido se circuncidaba, entonces entraba otra etapa, o terminaba su ciclo de niño y entraba otro ciclo nuevo. Entonces, el primer ciclo, vamos a decirlo así, o nuestra primera etapa, la niñez espiritual, ¿sí? Es esto. Venimos a Él porque estamos trabajados, porque estamos cansados, estamos cargados, como decía ahorita, ¿no? Todos venimos así, y lo dice aquí, y yo los haré descansar. Ese es el evangelio o el evangelismo, vamos. Cuando se nos habla el Señor, es que Dios te quiere sacar, Dios te quiere ayudar, Dios te ama, Dios te quiere hacer descansar. Sí, todo esto que tú estás viviendo, Dios te lo puede transformar, pero tienes que venir a Él, ¿sí? Esa es nuestra primera etapa, y algunos atienden a eso, ¿verdad? Otros a lo mejor son un poco más duros, sí, pero nos empezamos a acercar. La cosa es que el tono empieza a subir, ¿sí? Dice, entonces venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar, amén. Y luego ya le sube el tono el Señor. Versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros. Esa es la segunda etapa, ¿sí? Después ya aprended de mí, pero esa es otra. Fíjese, llevad mi yugo sobre vosotros, ¿sí? Hay un yugo de Dios. Yugo es, bueno, era
se usaba, era como un tronco que se le ponía, no sé si todavía se ponga, pero se le ponía a los bueyes, ¿sí? Entonces los bueyes son los toros castrados que son para arar la tierra, ¿sí? Entonces ellos cuando iban a poner, iban a enseñarle a un buey nuevo a arar la tierra, ponían un yugo o un palo atravesado, me imagino que en el cuello o en los cuernos, ¿sí? Y se los amarraban. Entonces un buey que ya estaba más adiestrado en el arar la tierra, lo dejaban ahí, y un buey que le querían enseñar, sí, por primera vez a arar la tierra, se lo amarraban al buey viejo, vamos a decirlo así, ¿sí? Entonces el buey viejo le iba a enseñar al joven, ¿sí? Entonces a medida que iban llevando las yuntas, ¿verdad? O estaban arando la tierra, pues me imagino, ¿verdad? Que el buey joven, como nunca lo había hecho, pues a lo mejor se sacudía, se tironeaba, porque era algo que él no está acostumbrado. Pero el buey viejo, él ya estaba acostumbrado, o sea, me imagino que, bueno, de hecho para eso era el yugo, para que se encarrilara, ¿verdad? No saliera de ahí. Entonces al decir, llevad mi yugo, lo que está diciendo es, yo soy el buey viejo, ¿sí? Ustedes van a aprender de mí. Pero cuando dice llevad mi yugo, ¿sí? Bueno, en este sentido que lo estamos diciendo acerca de los bueyes, ¿sí? ¿Se refiere a la enseñanza? Sí, amén. Pero también se refiere a la cruz, ¿sí? Tú tienes que llevar mi cruz también, ¿sí? Así como yo la llevé, tú también la tienes que llevar, amén. Entonces, si nosotros llevamos esa cruz, ya el tono sube. Y entonces dice ahí, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces ya, ahí ya está hablando, este es mi carácter, ¿sí? Si ustedes llevan mi yugo, ustedes van a ser mansos y humildes como yo, ¿sí? Entonces, para llegar a eso, pues hay que negarse a uno mismo, porque en general, pues no siempre somos tan mansos ni tan humildes, ¿verdad? ¿Sí? En el concepto de Dios. Entonces fíjese lo que dice aquí, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Cuántos necesitan descanso en su alma? Bueno, ¿sabe cómo se alcanza eso? Hay que llevar la cruz, ¿sí? Y uno podría decir, pues no, esa me la pone muy difícil, ¿verdad? O no quiero, porque llevar la cruz es negarme a mí mismo, ¿sí? Es que si me tironeo hacia donde no quiero, el buey viejo, ¿sí? Va a jalarme, va a decir, no, crucifica esa actitud, ¿sí? Crucifica ese pensamiento, lleva la cruz, ese deseo, porque solo así vas a encontrar descanso. Lo que aquí sorprende, que a lo mejor no entra en este contexto que estamos hablando, es porque dice, mi yugo es fácil y es ligero. Entonces uno se examina y pues no se le hace muy fácil, ¿sí? ¿Cómo se me va a hacer fácil no hacer lo que siempre he hecho? ¿Sí? No tener la reacción que siempre he tenido. No me es fácil. Pero pues el Señor nos da la clave ahí, ¿sí? Y por eso dice ahí, aprended de mí, que soy manso y humilde. Entonces, ¿cómo se hace fácil llevar la cruz? Cuando soy manso y humilde, ¿sí? Mientras no hay mansedumbre y humildad, la cruz se hace muy difícil, se hace muy pesada, ¿sí? Y pues todos, yo creo que chafiamos ahí, ¿verdad? Porque yo creo que a todos, en algún área, a lo mejor no en todo, ¿verdad? Pero en ciertas áreas nos cuesta mucho negarnos, ¿sí? Negarnos a un sentimiento, negarnos a un deseo, negarnos a un pensamiento, amén. Y como que, ay, crucificar esto me cuesta mucho. Un hábito, mis hermanos, ¿sí? Un hábito es algo que es nuestra cultura, cosas que para nosotros no son malas, pero resulta que para Dios sí, amén. Entonces negarse a un mal hábito en este caso, ¿verdad? Y hay cosas más tremendas, ¿sí? Cuesta. Entonces imagínense que el Señor diga, no, es que la cruz es fácil, si llevar la cruz es fácil, amén. Y pues eso no va a seguir que en la misma, ¿verdad? No es fácil. Y entonces la clave es, tienes que ser manso. Mansedumbre es, en sí es poder bajo sujeción, ¿sí? O en resumen, es obediencia, amén. Yo tengo un poder que se llama libre albedrío, voluntad. Eso ni Dios lo violenta. El diablo lo confunde, lo usa, pero Dios nunca lo va a violentar. Por eso Dios siempre sugiere las cosas, siempre las explica. El diablo no, el diablo usa el engaño
para controlar la voluntad. Pero Dios no, Dios pone las cosas claras, ¿sí? Dios las dice y las sugiere para que de mi voluntad venga esa mansedumbre o me someta a algo que Él me está demandando o algo que estoy entendiendo que Él me está pidiendo. Entonces, cuando hay mansedumbre, poder bajo sujeción, ¿sí? ¿Cuál es el poder bajo sujeción? Mi voluntad, ¿sí? Mi libre albedrío, quiero o no quiero hacerlo, amén. Dios me va a respetar si no quiero. El problema es que mi alma no va a descansar, ¿sí? Y dos, no voy a crecer, amén. Entonces, si hay mansedumbre en mí, pues aunque me incomode, me moleste, ¿sí? O me pueda lo que me está pidiendo Dios, obviamente tengo el recurso de la oración. Señor, no puedo, yo quiero hacer eso como Jesús, ¿sí? Jesús se aventó horas orando, yo creo que toda la noche, no recuerdo bien, en el Getsemaní. Él iba a ir a la cruz, ¿sí? Pero él no podía, ¿sí? Y no tanto era el sacrificio o el ir a que lo mataran, era el hecho de la ausencia del Padre, ¿sí? Porque él sabía que el Padre se iba a ir. Y obviamente, probablemente era un temor humano, ¿sí? Pero él estaba en esa batalla. Entonces, eso nos da enseñanza, mis hermanos. Hay cosas donde la cruz, Dios va a estar ahí. Necesitas sacrificar esto, tienes que perdonar. Necesitas sacrificar este sentimiento de orgullo. Tienes que entender que estás mal. Necesitas sacrificar este hábito porque te está matando, ¿sí? Tienes que hacerlo. Y uno va delante de Dios, Señor, yo no puedo. Pero como dijo Jesús, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú dices. Ayúdame, porque yo no puedo dejar de hacer esto. No puedo dejar de pensar esto que pienso. No puedo dejar de sentir esto que estoy sintiendo. Ayúdame. Y pues el Señor estaba en agonía ahí donde está. Quiero hacerlo, pero no puedo. Y súplica hasta que el Padre le ayudó. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí se puede, sí, pero se requiere, uno, doblegar la voluntad, decir sí quiero, sí, y la otra es pedir auxilio hasta que nos venga la fuerza, amén. Por eso ni en eso nos vamos a poder gloriar, sí, porque vamos a decir, Dios me ayudó contra este sentimiento para poder crucificar este deseo o esta forma de pensar. Bueno, entonces dice pues, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, y habla de carácter, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y el versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bueno, entonces, ¿cuál sería pues la etapa hacia la madurez? En este versículo, ¿verdad? O en estos versículos, llevar el yugo, ¿sí? ¿Qué es llevar el yugo? Llevar su instrucción y llevar su cruz, amén. Y eso, llevar su cruz, pues tiene que ver con sacrificio, ¿sí? O sea, no nos va a agradar del todo. Eso es la circuncisión. La circuncisión era tan dolorosa que los paralizaba el dolor cuando ya se circuncidaban grandes, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues va a haber cosas que nos va a doler, mis hermanos. Es que no puedo renunciar a esto. Me duele hacerlo, no quiero hacerlo, pero lo voy a crucificar, Señor. ¿Por qué? Porque quiero crecer, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver pues nosotros qué es llevar la cruz, lo que nos alcance el tiempo, amén. Hasta aquí vamos bien, ¿sí? Entonces lo resumimos así pues: la cruz, la circuncisión, ¿sí? O la circuncisión, la cruz. Crucificar lo egipcio, lo que traemos del mundo, amén. Todo el que quiere crecer lo va a tener que llevar a la cruz, amén. ¿Sí está claro? La gran ventaja es que Él nos quiere ayudar. Lo único que Él quiere es que yo sea manso, ¿sí? O sea, que doblegue mi voluntad a lo que Él me está pidiendo. Y número dos, que sea humilde, ¿sí? Por eso dice, aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Qué es eso de humildad? Que yo pueda reconocer que en eso estoy mal, ¿sí? O que esa área no la he crucificado, que la tengo que llevar a la cruz, ¿sí? Y son varias cosas que ahorita lo vemos. Bueno, entonces, ¿qué es la cruz pues? La cruz es la muerte del ego, ¿sí? La muerte del yo, ¿sí? La muerte del egipcio que traemos, el mundano, ¿sí? El que piensa como el mundo, el que actúa como el mundo, el que siente en base al mundo. Eso es matarlo en la cruz, llevarlo a la cruz, ¿sí? Para que muera, para que no decida, para que no actúe, para que no reaccione como reaccionaríamos en el mundo,
Amén. ¿Está claro? Y son en muchas áreas, no nada más en el enojo. Sí, también puede ser en la tristeza. Amén. O sea, son extremos, ¿sí? Pero lo vamos viendo. Entonces, no se puede seguir al Señor si nosotros no llevamos la cruz, ¿sí? ¿Está claro? No podemos ir en pos del Señor. Y eso lo dice Mateo 16, cuando el Señor le dice a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo no puedo seguir al Señor o avanzar en el Señor si no tomo la cruz. Amén. Entonces bueno, nosotros lo llamamos así, como niveles de cruz, ¿sí? O áreas a crucificar, ¿sí? ¿Sí está claro esto, mis hermanos? ¿Sí? Vamos a ver eso de los niveles de cruz, áreas a crucificar. Ya lo hemos hablado bastante, pero hay que hablar otra vez. Colosenses 3. Colosenses capítulo 3. Vamos a ver desde el versículo 5. Fíjese cómo hay áreas a crucificar, ¿sí? Obviamente todo va a depender de la estatura en la que Él nos vaya llevando, ¿sí? No a todos nos va a, como que a exigir lo mismo, ¿sí? Dependiendo de nuestro crecimiento. Lo que sí es que a todos nos va a decir: toma tu cruz y sígueme, ¿sí? Fíjese pues, Colosenses 3:5. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Bueno, antes de eso, arriba habla acerca de nuestra vida nueva, ¿sí se fija, verdad? Que los que han muerto, ¿sí? O los que han recibido al Señor han muerto a las cosas del mundo y ahora su vida la tienen escondida en Dios, ¿sí? Entonces, habla de una nueva vida y luego habla de hacer morir esto. Entonces fíjese pues, versículo 5: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Lo egipcio, ¿sí? Lo de este mundo, amén. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Entonces ese es un primer grupo, ¿sí? Y esas primeras cosas son las más escandalosas, vamos, ¿sí? Donde entra lo más visible, que la borrachera, que las drogas, que la idolatría, que la brujería, ¿sí? Cosas muy evidentes, ¿sí? Cosas que uno puede decir, pues eso obvio está mal, ¿sí? Está mal la fornicación, está mal el adulterio, está mal la idolatría, ¿sí? A lo mejor muchos, o bueno, vamos a decirlo, todos nosotros hemos crucificado eso, lo hemos llevado a la muerte. Como dice ahí, haced pues morir, ¿sí? Lo hemos hecho morir. Ya no andamos en adulterio, ya no andamos en fornicación, ¿sí? Ya no andamos en brujería, ya no andamos en idolatría. Ahora, si alguien anda en eso, arrepiéntase, ¿sí? Porque se puede perder, amén. Pero si alguien o hemos recibido al Señor, pues hemos muerto a esto. A lo mejor a algunos nos costó ciertas cosas que ven aquí, ¿sí? A lo mejor nos costó la borrachera, ¿sí? Y a lo mejor a otros no nos costó, ¿sí? A lo mejor lo que más le costó fue la idolatría. Es que no puedo dejar, ¿sí? Porque siento que traiciono a mi familia, lo que todos decimos, ¿verdad? Siento que traiciono a mi abuela, siento que traiciono a mi madre que me dejó esta tradición, ¿sí? Pero yo sé que está mal, pero no puedo, ¿sí me explico? Y pues bueno, ahí tuvo que meterle más clavos, ¿verdad? Y crucificar eso que era terrenal. A otros a lo mejor no nos costó tanto lo escandaloso, ¿sí? Hay gente que de un día a otro, ¡pum!, se le quitó el deseo de drogarse, ¿sí? Así de golpe, amén. Y a otros a lo mejor les costó más, ¿sí? Aquí el punto es que lo tenemos que hacer morir, amén. Entonces, este primer grupo habla de lo escandaloso, de lo visible, ¿sí? Lo que es más evidente, amén. La borrachera, o sea, pecados más escandalosos, la droga, la idolatría, la brujería, ¿sí? Todas esas cosas. Entonces dice aquí que la ira de Dios viene sobre hijos de desobediencia, pero el 7 dice: en las cuales también vosotros anduvisteis. O sea,
ustedes eran de esos, ¿sí? Pero aquí la diferencia es que dice anduviste, o sea, tiempo pasado, ¿sí? Bueno, ya dejaron lo escandaloso, ya no andan de borrachos, ya no andan de idólatras, ya no andan de drogadictos, ya no andan con la bruja como andaban años atrás. Gloria a Dios, ¿verdad? Bueno, ahora vámonos a la nueva etapa, ¿sí? Ahora hay que agarrar la cruz en otra etapa. Entonces ahí ya crucificamos a algo, ¿sí? Que en algunos casos esto es lo más fácil, en algunos casos, ¿sí? Hay cosas de estas que se quitan de golpe, ¿sí? En algunos casos, ¿verdad? Pero lo que sigue, pues ya no se quita de golpe. Ahí ya requiere más clavos en esa cruz. Amén. Dice pues, versículo 8, ¿verdad? Sí. Ahora fíjense el 8. Dice, pero ahora dejad, ¿sí? Entonces ahora que ya dejaron esto, que ya dejaron la fornicación, la idolatría, sí, etcétera, ¿verdad? Todo lo escandaloso, que ya no andan de borrachos, que ya no andan de mujeriegos, que ya no andan de chismosas, que, no, el chisme viene abajo, sí, que ya no andan haciendo esto y lo otro, visible, escandaloso, sí, ahora que ya no viven así, bueno, gloria a mi nombre, diría el Señor, ¿verdad? Pero ahora hay que dejar esto, o sea, esto es otra área a crucificar, y aquí es donde muchos damos más batalla, ¿sí? El 8, ¿verdad? Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Entonces fíjese que todo esto tiene que ver con lo interno, ¿sí? Ya no es lo externo, ya es algo más del interior, ¿sí? La ira, el enojo, la malicia, esas ya son palabras, ¿sí? Por eso hay una escritura que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces esto ya se enfoca más a la condición interna. Y aquí hay que tener cuidado, porque muchos podemos decir, yo ando al 100, porque ya no me drogo, porque ya no ando con las brujas, porque ya no me hinco ante el ídolo, yo ando al 100. Y Dios va a decir, no, no andas al 100, mijo. Traes un montón de enojo, de ira, de malicia, ¿sí? Eres bien mentiroso, y dice el 9, no mintáis los unos a los otros, ¿sí? Todo eso, todo lo traes. Entonces, ¿a qué se refiere esta parte? Se refiere a lo interno, mis hermanos, ¿sí? Y aquí podemos agregarle, ¿verdad? Que el resentimiento, que la depresión, los miedos, la inseguridad, ¿sí? El sentido de irresponsabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, todas esas cosas están en nuestro interior, vamos a decirlo así, son sentimientos y emociones, son formas de pensar. Entonces el Señor ya nos enfoca, en este caso, ¿verdad? O en ese segundo grupo, a lo externo. Ahora se enfoca a lo interno. Entonces no porque ya no pistees, para entenderlo, ¿sí? Estás al 100, ¿sí? No quiere decir que ya eres un santo o una santa, ¿sí? ¿Qué tan bueno eres para las mentiras? No, pues como decimos, ¿verdad? El chisme, no me gusta el chisme, pero me entretiene, ¿sí? Entonces no es que me guste, es que me entretiene. Bueno, pues es lo mismo, ¿sí? Entonces todas esas cosas el Señor las está viendo, ¿sí? Entonces Dios lo que está haciendo es, pues vamos a circuncidarlo. Te va a doler porque es cortar Egipto de ti, pero lo tienes que sacar. Normalmente esto se dice así y está muy bien. Dios sacó a Egipto, a Israel de Egipto, pero Israel no sacó Egipto de su corazón, ¿sí? Y eso es así. Salimos del mundo, pero el mundo no sale de aquí, ¿sí? De nuestro interior. Amén. Y mientras eso no pase, no vamos a crecer. Vamos a llegar a un punto donde Dios va a decir, pues qué bueno, ya llegaste a una estatura, ¿sí? Ya no andas en lo escandaloso, es el primer grupo, pero ahora vámonos a lo que sigue. Por eso le digo, no por haber dejado aquello ya andamos a la perfección, porque hay gente que sí piensa así, no aquí, ¿sí? Gente que dice, no, pues yo ya no hago nada de eso. Si yo recuerdo hace muchos años una persona que decía, como su vida fue un desorden por todos lados, ¿sí? Brujería, borracho, drogadicto, mujería, hasta stripper era, ¿sí? En aquellos años, ¿verdad? Cuando quién sabe todo exista, ¿sí? Era todo eso, satánico también, que se subían a cerros, invocaban demonios para poder vender la droga porque era narco, o sea, de todo el pobre hombre. Bueno, cuando él se acercó al Señor,
¡pum!, de tajo se quitó todo eso, de tajo. Ya no se drogó, ya no anduvo de mujeriego, ya no anduvo de borracho. ¿Y saben qué él decía? Que él era perfecto, ¿sí? Y él decía, a mí la tentación ya se me resbala. Entonces Dios puede decir, pues dejaste lo escandaloso, pero ¿cómo estás en lo interno? Para empezar, te aflora el orgullo, la confusión. O sea, por dentro estás muy mal. O sea, podemos decirlo, ¿verdad? Él crucificó lo externo, sí, y por la ayuda de Dios enorme, pero lo que no estaba crucificando era lo interno. Amén. Entonces podemos caer en ese engaño, sí. Bueno, yo ya no ando en esto, yo ya estoy al 100, sí, en eso. Pero acá, ¿cómo estamos en lo interno? ¿Está claro, mis hermanos? Entonces Dios nos va a decir que bueno, mijo, que ya, y échale ganas, y yo le echo porras y le aplaudo y todo. Pero vámonos a ver cómo está tu interior, ¿sí? ¿Qué tanto rencor hay en tu corazón? ¿Qué tanto odio hay en tu corazón? ¿Qué tanta depresión? ¿Qué tanta frustración? ¿Qué tanta mentira sale de tu boca? ¿Sí? ¿Qué tanta ira? ¿Qué tanto enojo sale de tu interior? Amén. Porque eso también hay que crucificar. Si lo otro ya lo crucificaste, ¿sí? Y pues fue una ayuda divina, porque solo un milagro te sacó de la adicción, ¿sí? De la idolatría, fue una cosa de Dios. Pero ahora esto, amén. Y por eso le digo, esa es la lucha a veces más fuerte, ¿sí? Matar lo interno, a veces porque ni cuenta nos damos que traemos algo, ¿sí? Por eso es muy importante la iglesia, ¿sí? Porque en la iglesia se nos va a enseñar algo que nos ayuda y nos hace más acelerar las cosas, es lo de sanidad interior, porque eso nos describen, ¿sí? Tal cosa, por ejemplo, el rencor es esto, y pues te dan una como radiografía y dices, ese soy yo. Y luego te dan otro, ¿no? La depresión, otra radiografía, y ándale, pues yo también soy yo, ¿sí? Y así, ¿verdad? El rencor, la baja autoestima, el temor, y no, pues yo también soy eso. Si no hay otro, ¿sí? Donde no salga yo, y pues en todas salimos, el rechazo, ¿sí? Entonces, todas esas, por eso les digo, ese tipo de enseñanzas nos aceleran esto, porque ya nos enfocan en algo donde sobre lo que estarle macheteando, pues, amén. Pues eso es bueno esto, pero en sí, en general, pues debe ser la enseñanza, amén. Y el ejemplo del liderazgo, ¿sí? Es inevitable que uno no vea a los líderes, es inevitable, ¿sí? Porque son nuestro primer modelo alcanzable, amén. Entonces, por eso no es nada más pararse aquí y echar un verbo o echar un rollo, ¿sí? Porque son modelos alcanzables, ¿sí? Y lo que decimos muchas veces, ¿no? Normalmente nosotros decimos, no me veas a mí, ve al Señor. Y la clásica, ¿verdad? Porque en mí hay errores. Y sí, pero cuando una persona se está acercando a la iglesia, se está acercando al Señor, pues si uno con sus años, sí, en el Evangelio, a veces batalla para solamente enfocarse en el Señor. Imagínese un recién convertido. Pues ¿qué es eso? Ver al Señor, ¿sí? No, pues lo que tú haces yo lo hago, porque yo pienso que así es, ¿sí? Lo que, como yo veo a los pastores, pues yo digo que así es y sobre eso me voy. Cuando uno va empezando, mi hermano, porque no sabemos nada, ¿sí? Entonces, nuestro modelo más alcanzable son nuestros pastores, nuestros líderes. Entonces, por eso la demanda es mayor siempre, siempre, amén. Porque es lo más alcanzable que tenemos, por decirlo de esa forma. Ya cuando vas creciendo, pues te vas dando cuenta, no son tan perfectos como yo pensaba, sí, pero pues ya no me mueve su imperfección, porque yo ya estoy enfocado en Dios, sí, pero en un principio no es así. ¿Por qué cree que Israel pidió un rey en los tiempos de Samuel? Porque los hijos eran malos, los hijos de Samuel, los líderes del pueblo, sí. Cuando Samuel ya está envejeciendo, un excelente hombre de Dios, excelente profeta, excelente juez, ¿sí? Todo lo que decía se cumplía, o sea, era una cosa pesadísima Samuel. Samuel tenía ojos de escáner, era un profeta excelente, pero sus hijos eran bien tremendos, es lo que uno no entiende, ¿sí? Tremendos. Entonces llega un momento donde el pueblo de Israel se acerca con Samuel y le dicen, tus hijos son perversos, no andan en tus caminos, danos un rey.
Y dice ahí, para ser como las demás naciones. Entonces fíjense el mal ejemplo, porque los hijos de Samuel eran los sacerdotes, eran líderes del pueblo, como los hijos de Elí, que también eran tremendos, ¿sí? Entonces el pueblo empieza a desear lo que está afuera cuando el ejemplo adentro no es bueno, ¿sí? ¿Sí está claro? Entonces cuando el liderazgo, no hay perfección en nadie, ¿sí? Ni en los pastores, ni en los líderes, en absolutamente nadie. Nadie estamos a la perfección, nadie, ¿sí? Se van a ver errores en unos y en otros, ¿verdad? Como aquí decimos, usted puede ver mis errores como pastor, yo veo los suyos, ¿sí? Y no por eso estamos tirando pedradas y a ver a quién hacemos, lo avergonzamos, lo exhibimos, ¿verdad? Aquí el punto es restaurarnos, amén. Entonces en el caso de uno como pastor, uno entiende, pues lo tratas de enderezar, ¿sí? ¿Por qué? Pues una, porque quieres agradar a Dios, y la otra, porque no quieres provocar un mal en el pueblo, ¿sí? No quieres provocar que la gente nuestra mala actitud sea tropiezo para los demás. ¿Sí está claro, mis hermanos? Entonces es inevitable, ¿sí? Por eso el liderazgo tiene que tener una actitud más semejante a la del Señor. Amén. ¿Sí o no? Bueno, entonces hay que ir crucificando pues aquello, y por eso les digo, eso interno Dios no lo va a ir demandando, o sea, va a ser, Él nos va a ir redarguyendo, ¿sí? Uno va a sentir tal sentimiento, tal pensamiento, tal deseo, tal forma de hablar, ya no lo puedes hacer, ya no lo debes hacer, ¿sí? ¿Cómo nos lo dice? La forma más fácil, en la palabra, ¿sí? O en el mensaje, amén. Y la otra pues es en nuestra devocional, ¿sí? Casi siempre uno se da cuenta de eso cuando lo hace, ¿verdad? Lo haces y ay, me siento mal, ¿verdad? Bueno, eso hay que crucificar. ¿Está claro? Entonces, son grupos de cruz, vamos a decirlo así. La otra, versículo 10. Dice, y revestido del nuevo hombre, sí, ¿verdad? El 9, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus deseos. ¿Cuál es el viejo hombre? Ese es el prepucio, el sacarlo de nosotros, ¿sí? Lo que traemos del mundo. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, ¿sí? O sea, que entre más nos vestimos, nos desvestimos del viejo hombre. ¿Cuál es el viejo hombre? Los pecados escandalosos, los pecados internos. ¿Está claro? Esto no es de sopetón, ¿sí? Esto es progresivo, amén. Por eso nunca nos sintamos perfectos, ¿sí? Nunca, porque no, aparte que por obvias razones no lo somos, ¿sí? Siempre va a haber algo que va a saltar, amén. Porque esto no es de golpe, mis hermanos, esto es progresivo. O sea, a lo mejor usted puede decir, ya vencí ciertas cosas, ya hay ciertos deseos que ya se fueron, ya no hablo como hablaba antes, qué bueno. Pero cuando usted brinque a otra etapa, algo va a saltar, ¿sí? Porque esto es así, amén. Por eso siempre decimos aquí, no porque en una cosa estemos bien, en eso midamos toda nuestra espiritualidad, ¿sí? Si algo hacemos bien, pues qué bueno, es lo que tenemos que hacer. De hecho así dice la Biblia, hasta inútiles somos, así dice la Biblia, ¿verdad? Porque nada más hicimos lo que teníamos que hacer, o sea, no hicimos de más. O sea que siempre vamos a hacer de menos, ¿sí? O siempre lo más seguro es que hagamos de menos, ¿sí? Entonces por eso, Señor, pues hice lo que tenía que hacer y esto me da un placer y una satisfacción inmensa. Bueno, pero Dios va a decir eso, mijo, y échele ganas y gloria a Dios. Pero hay más, amén. Entonces dice pues, revestidos del nuevo hombre conforme a la imagen del que lo creó, ¿sí? Hay que vestirse de ese. ¿Cómo es la imagen del que lo creó? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fruto del Espíritu Santo. Se va renovando hasta el conocimiento pleno, hasta la madurez, ¿sí? A eso se refiere. Ahora fíjese lo que dice aquí, que este sería el otro grupo de lo que uno tiene que ir crucificando, donde no hay griego, griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces, ¿de qué se refiere esto? Estos son culturas, griegos, judíos, circuncisión, incircuncisión, bárbaros, escitas, son culturas, son estilos de vida. Entonces fíjese hacia dónde llegamos ahora, que esta es menos evidente, ¿sí?
Primero lo muy evidente, ¿sí? Lo obvio, borrachera, idolatría, lo escandaloso, ¿sí? Gloria a Dios, ya estoy matando eso. Bueno, ahora dejar esto, lo interno, ¿sí? Pero resulta que también dice lo cultural, los hábitos, las costumbres, lo que para nosotros no es malo, porque toda la vida lo hemos hecho, ¿sí? Lo que para nosotros, pues no, ni siquiera lo considero pecado, ni siquiera lo analizo, es más, ¿sí? Al contrario, pues este es mi estilo de vida, esto siempre lo he hecho así, amén. Bueno, de esas cosas hay algo también que Dios puede decir, lo quiero cambiar, ¿sí? Pero bueno, esto es progresivo. Entonces ya llega un punto donde Dios va a decir, eso de levantarse a las frescas del mediodía no es correcto, ¿sí? Amén. Y uno puede decir, pero ¿qué tiene? Pues si toda la vida lo he hecho. Es un ejemplo, ¿verdad? Si le atiné, pues ni hablar, ¿sí? Pues todavía lo he hecho. Eso, además, todo en mi casa así le hemos hecho. Nadie nos sentimos mal, a nadie nos incomoda. Pero Dios va a decir, sí, pero está mal, ¿sí? Yo quiero que, no sé, ¿verdad? Que me busques desde temprano. Por decir un ejemplo, no se me ocurrió otro, ¿sí? El orden, la forma de comer, que no quería decirlo, pero ni hablar, ¿sí? Esto también, Señor, pero pues ¿qué tiene malo? Que al cabo no me drogo. Sí, pero Dios va a decir, pues no, pero estás matando mi templo. Pero ¿cómo, Señor? Si no me meto cristal, no me meto esto, ni nada de eso. Sí, pero te metes mucho azúcar, estás matando mi templo. Pero toda la vida lo he hecho. Pues por eso estás como estás, ¿sí? Y uno puede decir, ¿qué tiene malo? Nunca lo considera uno, ¿sí? Y a lo mejor, ojo, ¿verdad? Esto no nos va a mandar al infierno, nos va a mandar al hospital, ¿verdad? Seguramente, ¿sí? Pero lo que Dios va a decir es, no es para que te pierdas, es para que estés bien. ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí? Lo que sí nos va a mandar allá son los dos primeros, ¿sí? Si yo hago lo escandaloso y no me arrepiento, no me ha amanecido. Si lo otro lo sigo guardando aquí, sí estoy peligrando. Porque hay una escritura que habla del rencor, ¿sí? En los evangelios. Y dice que se expone a un juicio eterno, así dice, cuando habla de la persona resentida, ¿sí? El que llama fatuo a su hermano, ¿sí? Se expone al fuego del infierno, o sea, peligra su salvación por un resentimiento, ¿sí? Por eso le digo que las otras dos sí nos pueden condenar, esta a lo mejor no, ¿sí? Pero lo que Dios quiere es lo que dice abajo. 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, ¿sí? ¿Cómo se viste un escogido de Dios? Santos. ¿Santo de qué es? Apartado del pecado, ¿sí? O sea, lo escandaloso, lo interno, lo cultural, ¿sí? Amados de entrañable misericordia, de benignidad. ¿Qué es todo esto, mi hermano? Ese es carácter, ¿sí? Apartados del pecado, amados de entrañable misericordia, o sea, una misericordia de adentro, no de lástima, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, y no termina, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Eso es parte del vestirse del nuevo hombre, ¿sí? Soportándonos a otros, perdonando los unos a los otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Y a qué se refiere esto? De a gratis. Pero fíjese, dice soportándoos, ¿sí? Y eso implica esfuerzo, amén. Por eso no lo soporto, pues lo tienes que soportar porque ahí dice, amén, sopórtalo. También se refiere a, como que sosténlo, sea un soporte, ¿sí? Pero también se refiere a lo otro, o sea, tienes que saber sobrellevarlo, vamos, amén. ¿Sabe por qué? Porque no hay perfección en nadie, ¿sí? O sea, así como alguien puede pensar de mí, no lo soporto, seguramente alguien piensa de usted, a ese yo no lo soporto, ¿sí? Como decimos, ¿verdad? Yo puedo ser la lija de alguien, ¿sí? Y ese alguien va a decir, no aguanto esa lija, ¿cómo me cae gordo? ¿Sí? Créame que hay otro que dice, esa persona es mi lija, ¿cómo me cae gordo? Amén. Porque así es esto, mis hermanos. Yo digo aquí en la iglesia, ¿verdad? Bueno, lo he dicho. Depende de tu condición, es la lija que te van a poner, ¿sí? Entonces, dele gracias a Dios si la lija está súper áspera. De esa gente que uno dice, ¿por qué ni te la tóxico, pues? ¿Verdad? ¿Sabe por qué le acerca a Dios a un tóxico? En este sentido, ¿verdad?
Porque venimos muy ásperos, venimos muy oxidados, venimos muy destruidos. Necesitamos una lija de ese grado 40, de esa que deshace la carne, ¿verdad? No, mijo, no es tu lija, eres tú, ¿sí? Vienes tan oxidado, tan mal hecho, que necesitas una lijada de esas pesadas. Ahí te va un tóxico, un insoportable, ¿sí? Es más, va a ser tu esposa, santo Dios, ¿verdad? Si te empieza a tallar, ¿sí? Y a lo mejor, con toda seguridad, usted es la lija de otro, ¿sí? ¿Qué tipo de lija seremos? ¿Seremos un grado 40 o seremos un 120 de agua? De esa que suavecita, ¿verdad? Que ni se siente. Amén. Ojalá y seamos puros de esos, ¿verdad? Pero lo más probable es que no. Entonces, puro raspadura, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque en esa condición venimos, ¿sí? Entonces, por eso Dios dice, sopórtense, aprendan a sobrellevarse. ¿Por qué? Porque todos están oxidados, ¿sí? Todos son lijas de todos. Amén. Entonces, dependiendo de nuestra condición, es la lija que nos toca. Entonces, hay que salir rápido para que nos cambien la lija, ¿verdad? Y no quiere decir que se va a divorciar o que le van a cambiar la esposa o el esposo, si es que esa es su lija, ¿sí? Lo que quiere decir es que las cosas van a ser diferentes, ¿sí? Usted ya va a ser una lija de esas suavecitas, ¿verdad? Que la gente quiere acercarse a usted, porque siempre sale bendecido con esa lija. Amén. Bueno, ¿está claro, mis hermanos? Todo eso nos lleva a la cruz, ¿sí? Déjenme ver qué más digo, o lo que me queda de tiempo. Bueno, entonces eso es cruz, ¿sí? Eso es llevar la cruz, eso es circuncidarse, y eso duele. Amén. Ahora, aparte de todo esto que ya dije, pues la cruz es la estrategia perfecta de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Es negarnos a nosotros mismos, ¿sí? Es morir a nuestro yo. Amén. Es negarnos a lo escandaloso, a pecados externos, a pecados internos y a pecados culturales, ¿sí? Que es lo que acabamos de leer en Colosenses. Amén. Y eso pues es progresivo, no todo se entiende de golpe, pero poco a poco va a haber cosas que Dios nos las va a estar ir marcando. ¿Sí? ¿Está claro hasta aquí? Yo creo que con esto voy a terminar, porque si no me voy a ir ya muy largo. Vamos a Mateo 16, 23. Entonces, dentro de esto, lo que es la circuncisión, pues es la cruz, que es lo que estamos hablando. Mateo 16, 23. Hay otra forma en la que Dios nos crucifica, ¿eh? Esto que le estoy diciendo yo es lo de a diario, ¿sí? Pero hay otra forma en la que Dios nos quita cosas de golpe, y esas son las pruebas, pero esas las vemos el domingo. Fíjese pues, vamos al versículo 21, Mateo 16, 21. Aquí vamos a ver algo, esto está muy padre. Ya estamos, bueno, está enfrente. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, o sea, ir a la cruz, y resucitar al tercer día. Fíjese bien, ¿eh? Es que antes de esto el Señor le abre el entendimiento a Pedro, ¿sí? Es cuando Pedro dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor le dice, bienaventurado eres, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre. Fíjese bien, ¿eh? Entonces Pedro tiene revelación, entiende quién es Jesús, el Mesías. Y luego le dice, el Señor le da más revelación, y yo también te digo que tú eres Pedro, ¿sí? Y luego le da más revelación, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y más revelación, y las puertas del Hades no prevalecerán. Entonces Pedro estaba muy revelado, tenía mucho entendimiento, de golpe le cayó, ¿sí? Entonces, pues Pedro ahí se vio tremendo, ¿verdad? Fíjese lo que hace el apóstol Pedro. Entonces el Señor como que ya lo saca de ese tema y les dice, tengo que ir a la cruz, tengo que morir y voy a padecer mucho. Y fíjense lo que hace Pedro, Chihuahua, ese Pedro. Dice, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle. Hay versiones que dice que lo comenzó a exhortar. Fíjese nada más. Entonces Pedro agarra al Señor, Pedro, el de la gran revelación,
por eso le digo, no estamos al 100, ¿sí? Aunque tenga mucho. Entonces lo que hace Pedro es, a ver, Señor, ven. ¿Cómo que hace a la cruz? Pero vente, porque estos no están listos para escuchar este tipo de conversaciones. Sí, solo entre gente revelada, como tú y como yo. Y lo agarra aparte, y como él se sentía muy entendido, lo empieza a regañar. Fíjese nada más que feo, ¿verdad? Sí, y lo empieza, así dicen unas versiones, lo empezó a exhortar. ¿Sí? Entonces agarra a Jesús aparte y lo empieza a regañar y le dice, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca eso. Esa parte, en ninguna manera, fue donde lo regañó. Hay unas versiones que dice, de ninguna manera voy a permitir que te pase esto. Como que, no, tranquilo, ¿verdad? O sea, apenas entendiste un misterio, no te sientas como para enseñarle el Padre Nuestro al Papa, ¿sí? Para decirlo de una forma más clara, ¿sí? O no quieras enseñarle al Señor, amén. Entonces, ¿qué faltó aquí? Pues faltó mansedumbre. Entonces Dios lo que está diciendo aquí es, tienes entendimiento, pero te falta más cruz, ¿sí? Gloria a Dios que entendiste algo y que entiendes algo que otros no entendieron, ¿sí? Pero no por eso eres mejor que ellos. Así es que muérete a ti mismo, ¿sí? Y vea lo que le dice. Por eso, mi hermano, hay que soportarse unos a otros, ¿sí? Porque el que uno entienda una cosa no significa que sea más que aquel que no lo entiende, amén. Porque el único que entendió fue Pedro. Entonces el apóstol Pedro pues empieza a regañar al Señor. Qué vergüenza, yo creo ya cuando lo entendió. Hasta le había dicho a Mateo, ¿por qué pones eso ahí? Fíjese, el versículo 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Una versión del griego que dice que agarró a Pedro y le dijo, ponte detrás de mí. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Le quiso enseñar al pastor. O sea, la oveja quiso guiar al pastor, iba delante de él. Ese es orgullo, esa es falta de mansedumbre, falta de humildad, ¿sí? No, que no se nos va a subir, amén. Si algo Dios nos permite entender, qué bueno, ¿sí? Pero no significa que estemos muertos al 100, todavía hay más cruz, y es lo que le dice el Señor. Fíjese, quítate delante de mí, Satanás. Satanás significa adversario. Me eres tropiezo, porque pones la mira, porque no pones la mira en las cosas de Dios, Colosenses 3, eso dice ahí, sino en la de los hombres. Ahora fíjese, entonces Jesús dijo a sus discípulos, fíjese cómo no exhibió a Pedro, qué hermoso es el Señor, ¿verdad? A pesar de todo eso no dijo, a ver, ven Pedro, dijo, sí, como a veces pasa, ¿no? Él no lo exhibió. Si alguno quiere venir en pos de mí, ese consejo era para Pedro, sí, pero el Señor se lo suelta a todos. Pero no empiece a decir, fíjense lo que dijo Pedro, si a quién se le ocurre, ¿verdad? No, empieza, bueno, esto es para ti, Pedro. O sea, la pedra es para ti, mijo, ¿sí? Pero bueno, vamos a aprovechar que aquí están todos y que todos aprendan, ¿sí? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Tú, Pedro, no estás llevando la cruz, ¿sí? O al menos en este punto, amén. Y al no llevar la cruz, eres Satanás o eres un adversario. Fíjese, mi hermano, a dónde podemos llegar, ¿sí? Cuando nosotros no queremos negarnos a nosotros mismos, cargando nuestra cruz en las diferentes cosas que ya mencioné, ¿verdad? Colosenses 3, lo escandaloso, lo interno, lo cultural. Llega un momento donde si nos rehusamos a negarnos a eso, que Dios nos esté hablando en el corazón o en la conciencia, ¿sí? Podemos ser adversarios, o sea, podemos ir en contra, amén. Entonces yo creo que nadie quisiéramos ir en contra de Dios. Es lo que le dice a Pedro. Pedro le dice Satanás. Satanás significa adversario, o sea, tú me eres un adversario, vas contra mí, ¿sí? Porque no quieres llevar la cruz, amén. Entonces tienes que negarte a ti mismo para que no vayas contra mí. Sí, está claro, en ciertas áreas, ¿verdad? Obviamente. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere, pues? Pues que uno se empiece a negar a sí mismo y que uno empiece a oír la voz de Dios. Lo fácil es a través de la enseñanza, ¿sí? Que yo empiezo a entender, sí, cierto, yo tengo esos pensamientos, yo tengo esos sentimientos, yo tengo tales actitudes, ¿sí? Pero si no lo entiendo así, van a pasar cosas, mi hermano. Van a haber roces, por ejemplo,
¡pum!, va a saltar la reacción. Esa reacción, Dios me va a decir, eso es lo que traes dentro, ¿sí? O sea, muchas cosas uno piensa que no las tiene, ¿sí? Pero cuando uno, ya sea que reciba uno algo, fíjese a Pedro, ¿sí? Cuando él recibe toda esa revelación, ¡pum!, le brotó el orgullo, ¿sí? El sentirse más que los otros, ¿sí? Y no era que él que la revelación lo llevara a eso, es que eso siempre lo tuvo, ¿sí me explico? Entonces hay cosas que ahí están, pero ciertas circunstancias las dejan ver, los roces, los problemas, las necesidades, ¿sí? Las decepciones, cualquier cosa que yo viva, amén, o situaciones que yo pueda vivir, sacan a luz lo que traemos dentro, ¿sí? Entonces, si yo no aprendo, no entiendo a través, bueno, hay cosas que las voy a entender a través de lo que se me enseña o lo que yo leo, otras las voy a aprender a través de la experiencia, ¿sí? Entonces va a pasar algo, una situación, ya sean cosas aquí adentro, cosas allá afuera, en la familia, en el matrimonio, lo que sea, en los trabajos, ¿sí? Y esas ya sean roces, problemas, necesidades o cosas buenas, porque a veces esas cosas buenas también son pruebas, ¿sí? Bueno, vamos a ver, ahora que te estoy dando todo lo que querías, ¿cuál es tu reacción? Ah, querías posición, te la di. ¿Cuál es tu reacción? Entonces, esas situaciones que vivimos sacan a flote lo que uno trae dentro. Eso es lo que Dios va a decir, esto es lo que tienes que crucificar, ¿sí? Te sientes ofendido, eso hay que crucificar. Si sientes rencor, tienes que crucificar. Si la murmuración o no te frenas cuando es a hablar mal, sí, eso es lo que tienes que sacar. Entonces a veces, por eso le digo, hay situaciones que uno vive que sacan a la luz lo que uno trae dentro, ¿sí? Y eso nos ayuda. No es agradable porque a veces no lo entendemos, pero cuando lo entendemos es cuando uno, lo que Dios quiere es que uno enderece y diga, esta actitud ya no la puedo tener. Ya me di cuenta, esto que dije me trajo problemas, no debí haberlo dicho, tengo que llevarlo a la cruz, ¿sí? O esta forma de sentir me está causando muchos pleitos, ¿sí? Es algo que tengo que crucificar, y etcétera, ¿verdad? Estos hábitos me está causando muchos problemas, me tengo que negar a él. Y así, ¿está claro eso, mis hermanos? Entonces, eso es circuncidarse a diario, todos los días, ¿sí? Ya después, yo creo el domingo, si Dios quiere, vemos la crucifixión de golpe, y esa es la prueba, amén. Bueno, vamos a ponernos en nuestros pies, espero y me haya explicado bien. Vamos a hacer una oración. Y bueno, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a identificar las áreas que debemos de llevar a la cruz, ¿sí? Y vamos a verlo como una bendición, porque eso es la cruz. La cruz es una bendición. Padre, estamos delante de tu presencia. Señor, te damos muchas gracias, bendito Dios. Gracias por tu palabra. Padre celestial, ayúdanos a llevar nuestra cruz, Señor, para vivir lo que dice tu palabra, Señor. Aquello que es una señal de pacto. Bendito Dios, queremos mostrar, Señor, que nuestro compromiso hacia ti es genuino. Y la forma en la que lo vamos a mostrar, Señor, es negándonos a nosotros mismos, Señor. Quitando el prepucio en nuestro corazón, la carne que traemos en el corazón. Padre, en el nombre de Jesús, bendito Dios, danos el entendimiento, Señor, para negarnos a nosotros mismos, bendito Dios, para ir, Señor, crucificando pensamientos, sentimientos, actitudes, hábitos, bendito Dios, Señor, en el nombre de Jesús. Danos el entendimiento, Señor. Ayúdanos, Padre, por amor a tu nombre. Bendito Dios, que nuestras vidas, Señor, puedan vivir así, tomando su cruz cada día, como lo dijo Jesús. Bendito Dios. Y si hay alguna área, porque a lo mejor estamos en un momento donde hay ciertas cosas, miedos, inseguridades, vergüenzas, temores, Señor, orgullo incluso, Padre, Señor, cualquier situación que a lo mejor en este momento estemos experimentando, Señor, y donde tú nos estás diciendo, eso es lo que quiero que crucifiques,
ese sentimiento, ese recuerdo, esa actitud, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder decir, Señor, llevo esto a la cruz, Padre. O decir como lo hizo Jesús, Señor, fortaléceme, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ayúdame, Señor, porque esto sí me es muy difícil, Señor. Me es muy difícil negarme a esta actitud. Me es muy difícil pedir perdón. Me es muy difícil dejar de hablar como hablo. Me es muy difícil, Señor, pensar como pienso en esta área. Señor, me es muy difícil soportar, Señor, a los demás o a tales personas. Ayúdame, ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Yo quiero ser, Señor, una bendición para mis hermanos y para toda persona que esté a mi alrededor, porque esa es una evidencia de que estamos creciendo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, yo ruego de tu favor sobre nuestras vidas, Señor, que el entendimiento se nos abra y que aquellas cosas donde tu Santo Espíritu nos está denunciando o está demandando que lo llevemos a la cruz, Señor, danos ese entendimiento, Señor, y danos la fuerza para poder decir, Señor, como dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Señor, ya no voy a vivir para mí, Señor, sino para aquello para lo cual tú me has dado la existencia. Ayúdame a negarme, Señor. Bendito Dios, a mí mismo, Padre. No es nada más la ira o el enojo, Señor, como ahorita lo vimos, Padre. Bendito Dios, son más cosas, Señor, tanto externas, internas o incluso culturales, Padre. Ruego en el nombre de Jesús que nos des la gracia y el entendimiento, Señor. Te lo pedimos por amor a tu santo nombre, Señor. Somos tu pueblo y te damos las gracias, bendito Dios, porque a través de tu palabra nos das dirección, Señor. Yo bendigo a mis hermanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, y te doy gracias por sus vidas y declaro que así como Jesús fue fortalecido para ir a la cruz, bendito Dios, así en este día tú nos fortaleces, Señor, para llevar a la cruz, Señor, aquellos sentimientos, aquellos deseos, aquellos hábitos, Padre, aquellos impulsos que a veces tenemos, aquel lenguaje que a veces sale de nuestra boca, aquellas costumbres, Señor, que nos impiden crecer. Nosotros queremos crecer y por eso llevaremos esto a la cruz, Señor, en la medida que tú nos abras el entendimiento, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor, y así es bendecido tu pueblo, Señor. Tu pueblo es fortalecido, Señor, en sus Getsemaní, en sus momentos de clamor para llevar su cruz, Padre, en las áreas que tú les estás enseñando, Señor, que deben de matar, que deben de llevar o desvestirse, como ahorita leíamos también, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, bendito Dios, y amén.